Este vídeo lo hacemos para responder a una pregunta que coincide mucho entre todos vosotros: las medidas. Esa es una cuestión que os trae de cabeza a los que normalmente hacéis esta pregunta. Hay ocasiones en las que decidimos hacer nuestra incubadora en aparatos, en habitáculos que ya tienen una medida establecida, por ejemplo, microondas, congeladores de frigorífico, si queremos más capacidad en todo el frigorífico, en fin, en unos habitáculos que tal cual tenemos, ahí hacemos nuestra incubadora. Todo esto siempre, claro está, acercándonos a lo que posiblemente más vayamos a necesitar. Hablando de capacidad, se entiende, de la cantidad de huevos que podamos incubar en esa incubadora, en ese proyecto que tenemos pensado hacer. Siempre teniendo en cuenta el ahorro energético, porque si vamos a hacer una incubadora de mayor tamaño que en realidad necesitamos, evidentemente para calentar eso vamos a necesitar más potencia de la fuente de calor y más consumo eléctrico. No sé en tu país cómo estará el consumo eléctrico, pero aquí en España, evidentemente, los españoles lo sabemos y muchos de fuera sabréis que aquí la electricidad está carísima. Pero yéndonos al kit de la cuestión, a lo que realmente ponemos en el enunciado del vídeo, que es qué dimensiones tiene que tener nuestra incubadora, siempre respondemos lo mismo. Si vamos a fabricar una incubadora para lo que realmente necesitemos, tenemos que pensar siempre en cuántos huevos queremos incubar y a partir de ahí ponernos manos a la obra. Si tenemos que hacer el habitáculo, pues evidentemente si queremos hacer, por ejemplo, una incubadora para 12, 24, 36, 4 docenas o así sucesivamente, no hay que preocuparse en unas medidas determinadas. Hacemos la caja para que nos quepan esos huevos que tenemos en mente incubar. Tal cual lo estoy diciendo. Si queremos incubar, por ejemplo, 36 huevos, hacemos una caja lo más bonita posible, con la terminación que mejor podamos darle para esa capacidad de 36 huevos. Que queden bastante sueltos, que no esté demasiado ajustado, pero ahí. Lo demás ya sabremos lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, en nuestro canal hemos hecho ya muchas incubadoras paso a paso. Nosotros hemos ido variando el tamaño para cambiar un poquito la situación. Hemos cambiado la fuente de calor, hemos cambiado los termostatos, hemos cambiado, en fin, lo que hemos podido ir variando poquito a poco. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que tú necesites, el principio básico es el mismo. Puedes coger cualquiera de los modelos que hemos hecho y hacerlo más grande o más pequeño. ¿Por qué? Porque una vez que hayamos terminado la parte mecánica de poner todos los componentes, cada uno en su sitio, fijar las cosas y demás, después llegaremos a la parte importante. Llegaremos a la parte de ajustes y calibración, donde ahí será donde demos el toque final al conjunto. Por eso, llegados a ese momento, ahí es donde tenemos que conseguir lo que nos interesa. ¿Y qué es? Pues no es otra cosa que intentar conseguir esos parámetros ideales para la incubación, esos parámetros que nos lleven a intentar conseguir los mejores resultados posibles con esa incubadora que hemos fabricado.
Por eso, y siguiendo con el ejemplo de la incubadora para 36 huevos de gallina, una vez que hayamos terminado el habitáculo, hayamos escogido el ventilador, si lleva o no, la resistencia o la bombilla, cualquier fuente de calor, nuestro termostato, ya sea decimal o no decimal, o incluso que no sea digital, cuando ya estemos con todo el conjunto montado, con todo terminado tal cual ya queramos dejarlo, es ahí, a partir de ahí, donde ya no podemos correr. A partir de ahí tenemos que centrarnos tranquilamente y tomar temperatura y humedad. Normalmente nosotros la temperatura la tomamos en las 4 esquinas y en el centro de la bandeja de huevos, y si tiene más de una bandeja, pues repetiremos esa operación en cada una de ellas. Evidentemente, mientras más termómetros tengamos, más rápido será este proceso. En cambio, la humedad relativa, tomando un punto esa humedad, será más que suficiente. A partir de ahí, cuando regulemos nuestro termostato y consigamos esos parámetros, tendremos una incubadora casera, nuestra incubadora casera, con las medidas exactas para la incubación que nosotros queríamos. Y también podemos decir que si algún día con el paso del tiempo cambias de opinión y quieres más capacidad, evidentemente podemos coger esa caja que en principio la hicimos para 36 huevos de gallina y podemos hacer una más grande utilizando los mismos componentes y poder de nuevo ajustarla y de nuevo calibrarla y tenerla apta para más huevos. Evidentemente, posiblemente tengamos que coger una fuente de calor más potente para calentar un habitáculo aún mayor.